buenos días a todos. Hoy es lunes, día 27 de junio. Estamos en la semana 13ª que hemos empezado ayer domingo. Hoy la Iglesia hace memoria de San Cirilo de Alejandría y también en este día se recuerda la memoria de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Luego hablaremos un poquito acerca de su icono y de lo que significa este cuadro. Texto del Evangelio, Mateo 8, 18 al 22. En realidad es el mismo Evangelio de ayer en la versión de Lucas, hoy en la versión de Mateo, ¿no? A los que somos seguidores de Jesús se nos recuerda que esto nos va a exigir desapego de los bienes materiales, incluso de nuestra familia, que la fe cristiana no es fácil. Jesús no nos promete bienes materiales y éxitos según las medidas de este mundo. Él mismo ha dejado su familia de Nazaret para dedicarse a su misión y camina por los pueblos, sin establecerse en ninguno. El Evangelio de ayer concluía afirmando de Jesús que tomó nuestras dolencias, cargó con nuestras enfermedades. Ese es el estilo, y ese ha de ser también lo de ser seguidores del Señor, ¿no? Jesús no nos está invitando a descuidar a nuestros padres o a nuestra familia, tampoco a que dejemos enterrar a los muertos. Sería inhumano y cruel. Con esas dos afirmaciones tan paradójicas, está queriendo decir que su seguimiento es exigente, que pide decisión absoluta, que debemos estar dispuestos a ser peregrinos en la vida, desprendidos de todo, no instalarnos en nuestras comodidades, lo cual no solo se cumple en los que abandonan la familia para hacerse religiosos o ministros en la comunidad o para ir a países de misión a evangelizar. Todo cristiano debe saber aplicar una justa jerarquía de valores a sus ideales. Seguir a Cristo y su Evangelio supone a veces renunciar a otros valores más apetitosos según este mundo. Dentro de pocos días leeremos en el mismo Evangelio de Mateo otra afirmación igualmente paradójica. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Se trata de seguir a Jesús con poco equipaje, con menos apego a otras cosas. Esto lo saben muy bien los estudiantes o los deportistas o los comerciantes que persiguen sus objetivos sacrificando otras cosas que les gustarían más. Y lo saben también quienes renuncian a su comodidad para dedicar su tiempo al apostolado o a la catequesis o como voluntarios en acciones de asistencia a los más necesitados. Hay valores más profundos que los visibles de este mundo. Hay ideales por los que vale la pena sacrificarse. El seguimiento de Jesús va en esta línea de decisión generosa. En fin, Jesús nació pobre, entre los pobres, en una cuadra, entre animales. Creció como migrante en Egipto y como humilde trabajador en Nazaret. Y en su vida pública no tuvo donde reclinar la cabeza. Se le atribuye a San Francisco de Asís aquello de que hay que evangelizar en todo momento y cuando sea necesario, utilizar, si es necesario, la palabra. En este sentido, el testimonio de sencillez y de austeridad de vida del cristiano es el mejor modo de hacer ver al mundo que nos rodea a quién es nuestro verdadero Dios. ¿Por quién vale la pena dejarlo todo? Cuán rico es quien ha encontrado este tesoro. El que renuncia a sus bienes estaba muerto y ahora vive. Por eso deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta es la lección, como decíamos ayer: austeridad, sencillez, desprendimiento, libertad. Seguir a Jesús
plenamente, sin glosas, por entero, con lo que Él nos pide en cada momento. Y eso no solo al sacerdote y a la religiosa, a todos, a todo cristiano, a todo bautizado. Decía que hoy la Iglesia hace también memoria de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, o la Madre de Dios de la Pasión. La imagen original es un icono procedente de Creta y venerado en Roma en la iglesia de los agustinos a finales del siglo XV y desde 1866 en la iglesia de San Alfonso del Esquilino, en Roma, donde están los redentoristas. Algunos sitúan el origen del icono entre los siglos X y XI y otros a comienzos del siglo XV. El icono original está en el altar mayor de la iglesia de San Alfonso, María de Ligorio, muy cerca de la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. El icono de la Virgen, pintado sobre madera de 21 por 17 pulgadas, muestra a María con el niño Jesús. El niño observa a dos ángeles que le muestran los instrumentos de su futura pasión, mientras agarra fuertemente con las dos manos la mano de su madre, a quien lo sostiene en sus brazos. El cuadro recuerda la maternidad divina de la Virgen y su cuidado por Jesús desde su concepción hasta su muerte. En la entrada de la iglesia hay un letrero que cuenta la historia de la imagen en inglés, italiano y polaco. La cuna de este cuadro fue la isla de Creta, en el mar Egeo. En el siglo XV, un mercader sustrajo el icono de una iglesia, lo escondió entre su equipaje y se embarcó rumbo a otras tierras. Durante la travesía sobrevino una gran tempestad y los pasajeros se encomendaron a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y todos lograron salvarse. Poco después, el mercader llegó a Roma con el cuadro. Luego se lo confió a un amigo para que lo dejase en alguna iglesia de la ciudad, pero éste lo guardó en su casa. La Virgen se le apareció en sueños a su hija, indicándole el deseo de que la imagen fuese llevada a una iglesia situada entre la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Juan de Letrán, por lo que entregó la imagen a la iglesia de San Mateo, regentada por los agustinos. La imagen suscitó la devoción en el barrio del Esquilino. En el año 1499, en tiempos del Papa Alejandro VI, allí permaneció la imagen del Perpetuo Socorro durante 300 años. Los escritores de la época narraron ampliamente los milagros atribuidos a la imagen. En el siglo XVII parece ser el más intenso en su devoción y culto a la imagen del Perpetuo Socorro. En febrero de 1798, con la invasión de Napoleón, sus tropas se apoderan de Italia y destruyen en Roma más de 30 iglesias, entre ellas la de San Mateo. Los religiosos agustinos salvaron el icono, que fue llevado a la iglesia de Santa María in Posterula. En 1855, Eduardo Douglas y Brixio Kellogg, miembros de los Redentoristas, congregación fundada por San Alfonso María de Ligorio, en el siglo XVIII compraron un terreno al lado de la vía Merulana, muy cerca de Santa María la Mayor. Se llamaba Villa Caserta, donde pertenecían a Michelangelo Caetani, duque de Caserta, y era el mismo lugar donde estuvo la iglesia de San Mateo. Construyeron un cenobio y una iglesia. A través del padre Miguel Marchi se descubrió en 1865 el paradero del icono. El 11 de diciembre de 1865 el Papa Beato Pío IX recibió al superior general de los Redentoristas y aprobó oficialmente que fuese llevada de nuevo a ese lugar. Según la tradición le dijo: denla a conocer al mundo entero. El 19 de enero de 1866 la imagen regresó a la iglesia de San Alfonso, en el mismo emplazamiento donde había estado 3 siglos. Fue restaurada en 1866 por Leopold Nottobni,
El 26 de abril de 1866 fue sacada en procesión y los 3 días siguientes se celebró un triduo sacro. Ocupa el centro del ábside de la iglesia de San Alfonso y su devoción e influencia se extiende a los 5 continentes. La verdad es que es algo realmente muy querido. María del Perpetuo Socorro, como hemos dicho, es un icono bizantino de la escuela cretense, una imagen representativa de la Virgen en la Pasión. La interpretación general es clara. Los arcángeles Gabriel y Miguel presentan al niño Jesús los instrumentos de sus sufrimientos futuros. Al contemplar esta dramática visión, el niño, en su condición de hombre mortal, se asusta y se estremece, y en un brusco movimiento busca socorro en los brazos de su madre, a cuya mano se aferra con fuerza. El susto y movimiento brusco del niño están expresados por la contorsión de piernas, el repliegue del manto y la sandalia desprendida. Está muy vinculada a los corredores de seguros en España. Es la patrona del Cuerpo de Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas de España y es la patrona también de protésicos dentales. Existen 20 institutos religiosos acogidos a la Madre del Perpetuo Socorro. Pues damos gracias a Dios por el regalo de este icono tan precioso y que tanta influencia tiene en el mundo cristiano. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.